teología y todas esas cosas, ¿va? Y el amor de mi vida, aleluya. Bueno, la vamos a dejar a ella que nos enseñe esta mañana. Y va de quererle quitar el micrófono. Señor me los guarde, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno es estar aquí glorificando y exaltando su santo nombre. Déjenme compartir con usted algo que el Señor ha estado mostrándome por medio de su palabra. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas. Eso de predicador nuevo, pues no sé. Bueno, de domingo. En el libro de Lucas encontramos allí algo que es de suma importancia que notemos, ya que Freddy nos estaba contando lo que Dios ha estado hablando al apóstol. Vaya conmigo, por favor, a capítulo número 2. Baje sus ojos al versículo número 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. También gire así su mirada al 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar al Señor todos juntos. En una misma voz, hermanos, como si fuéramos un solo hombre delante de su presencia, pedirle al Señor que en esta mañana Él nos hable. Padre Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias porque nos permitiste, Señor, ya alabarte, bendecirte, exaltarte. Nos permitiste, Señor, darte a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras aportaciones. Hoy, precioso Dios, te imploramos por las misericordias de Jesús, que nos hables por tu buena palabra. Que tu palabra, Señor, venga a ubicarnos, a establecernos. Venga tu palabra, Señor, a redarguir nuestra vida. Y también, Espíritu Santo de Dios, hoy te suplico que me ayudes a menguar, que me ayudes, Señor, a hacerme a un lado y a suplicarte, Señor, que tú envíes un espíritu de revelación y que envíes, Señor, una doble porción de tu unción. Que tú le hables al corazón de cada hombre y de cada mujer que hoy se ha hecho presente. Y aún aquellos, Señor, que escuchan tu buena palabra por medio de el internet o por medio de un CD, cualquiera que sea la forma. Tú siempre háblanos, Señor, por Jesús. Bendecimos tu palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Usted y yo leíamos, hermano, que dice la Escritura que Jesús crecía. Diga conmigo, crecía. Y él se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre de él. Dice también en el 52, Jesús crecía en sabiduría y en otras versiones dice y crecía en edad. Qué tremendo sería que el tiempo pasara y no creciéramos en edad, ¿verdad? Nadie se dio cuenta de eso. Sería algo muy tremendo. Y en gracia para con Dios y los hombres. Creo que al presentar hoy a Elijah, o Eli, como le digo yo, permítame, hermano, me voy a quitar mi saco. Trae tanta alegría, si le pudiéramos preguntar a Osvaldo y a Joana, o usted que ha sido padre de familia, que ha tenido ese privilegio. Tener hijos es un privilegio, es una dádiva del Dios del cielo. Creo que llena de tanta alegría, hermano, que llegue a casa un recién nacido, ¿verdad, Osvaldo? Trae tanta alegría que hasta le trae luz a la casa. Y al mismo tiempo trae bulla, le trae trabajo, porque lloran y lloran. Pero se asombran los padres, se maravillan tanto el papá como la mamá al ver ese regalo precioso que Dios ha dado. ¿Puede dar usted testimonio de eso? Si es un padre de familia. Los jóvenes tal vez dirán, esta predicación no es para mí. No, espéreme, es algo de suma importancia lo que vamos a ver. Que creo personalmente no tuve hijos, pero
Dios trabajó eso ya en mi corazón. Todos ustedes son mis hijos espirituales. Y cada vez que llega un nuevo miembro a mi casa, me regocijo. Mi corazón se alegra mucho, porque me da la oportunidad Dios de ver ese ser que Dios trae para un crecimiento. Entonces creo que de la misma manera usted como padre de familia experimentó esa alegría, ese regocijo, hermano, de tener a sus pequeños en su casa. Ver cómo día con día experimentar los cambios, porque van cambiando día tras día, hay un cambio. Usted le nota algo nuevo. Por primera vez le ve al pequeño dar su primera vuelta en la cama y todos, ya dio la primera vuelta, ¡wow! ¿Sí o no? Y todo es un asombro para lo que está pasando en la vida de estos pequeños. Al dar la primera vuelta, después está el papá y la mamá a la expectativa de qué es lo que va a ser, qué es lo que sigue con este pequeño. Después de los primeros pasos, hermano, qué precioso es, son momentos Kodak, como lo llamamos, ¿no? It's a Kodak moment, que cuando da el primer paso se está tambaleando y es una de las cosas más preciosas que un padre puede experimentar, ¿verdad? Jesús, dice la palabra de Dios que crecía, diga conmigo crecía. Usted y yo lo vimos, el escritor del libro de Lucas en 3 veces nos muestra, hermano, en el capítulo número 1, en el versículo 80, en esa situación está hablando de Juan, que está hablando que también él crecía. Pero en el capítulo 2, versículo 40 y 52, está hablando de Jesús, del crecimiento de Jesús. Entonces, creo que para Dios es de suma importancia el crecimiento. ¿Sí está aquí conmigo? ¿O se me perdió en algún lugar? Diga conmigo, crecimiento. Pero ¿qué pasaría, hermano, si a este niño del que estamos hablando, no de Elijah, visualice usted como padre de familia, usted empezara a ver deficiencias en este pequeño? No da vuelta, no se mueve, empieza a tener problemas de crecer, empieza a tener problemas del crecimiento. Yo creo que el padre, si es un buen padre, la madre, si es una buena madre, se empieza a preocupar, porque es normal ver los acontecimientos del crecimiento. En el 40 dice Lucas, el niño crecía. Aunque Jesús es Dios, en su humanidad, Él tuvo crecimiento. Él tuvo crecimiento mental y fue un crecimiento mental normal. Él tuvo crecimiento en estatura y puede referirse a un crecimiento físico. Los que estudian la palabra de Dios creen de que se pudiera referir a un crecimiento físico, aunque es posible atribuir a estas palabras que era un total desarrollo. Usted y yo tenemos que tener un total desarrollo. Humanamente tenemos que tener un total desarrollo. Si no tenemos un total desarrollo, vamos a tener deficiencias. Vamos a tener en cuanto a nuestra postura física. Pero ¿por qué le digo todo esto, hermano? Ahora imagínese conmigo, imagínese al Dios del cielo, al Padre celestial, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Que cuando usted y yo no tenemos un crecimiento espiritual, empieza a haber un preguntar en el cielo: ¿qué les está pasando a mis hijos? ¿Qué está pasando? Porque la palabra nos muestra que Jesús, siendo Dios, pero al caminar como hombre, tuvo que tener todos esos crecimientos que usted y yo estamos hoy experimentando. Experimentó el crecimiento humano, que es el crecimiento mental, el crecimiento físico, pero también experimenta el crecimiento espiritual.
Diga conmigo, crecimiento espiritual. Fíjese, hermano, que el crecimiento espiritual es individual. Porque muchas veces escuchamos predicaciones y decimos, ay, esa sí está bonita para la hermana Tomasita. No, el crecimiento espiritual es individual. El crecimiento espiritual es personal. Tal como un padre de familia que inmediatamente, hermano, se preocupa por el crecimiento físico, por el crecimiento mental, por el crecimiento de su hijo, así Dios inmediatamente empieza, hermano, a hablarle. Vaya, como en este caso diríamos, vamos a usar la figura pues que nos comenta Freddy, que Dios le acaba de hablar al apóstol hace unos cuantos meses, de decir, algo está pasando en la tierra y yo voy a hacer cambios. Mire, lo crea usted o no, si usted acepta un consejo, yo le diría, créalo. Porque el caso de no creerlo puede ser un caso muy tarde. Que si las cosas empiecen a acontecer y usted diga, y yo no creí. Entonces, para estar en el lado seguro, just to be on the safe side, para estar en el lado seguro, hay que creer. Porque nada perdemos. Y si no creemos, lo perdemos todo. ¿O no se altera usted un poco, hermano, o se preocupa usted un poco si, digamos, le llamarían de la escuela, recibe un llamado de teléfono y le dijeran, señor padre, señora madre, hemos estado evaluando a su hija, a su hijo, y estamos viendo de que él tiene problemas académicos, él tiene problemas de retención, él está teniendo problemas de comprender las clases que se le está dando en la escuela. Claro, el papá diría, no, es que no hay ningún problema, es que sacó la mentalidad de la mamá. No, yo creo de que usted, padre de familia, diría, algo está pasando, ¿sí o no? O usted diría, ya le va a pasar, hombre, así fui yo. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón diría yo al ver al pequeño, va? Pero la verdad es que se preocuparía usted, yo me preocuparía. Si a mí me llamaran por teléfono y me dijeran, ¿sabes qué? El pequeño Fredito, bueno, si yo tuviera un Fredito, yo le dijera Fredito. Pequeño Fredito está teniendo problemas de entendimiento, está teniendo problemas de retención en la escuela. Al pequeño Fredito yo me lo sentara enfrente, hablaría con él y le dijera, hijo, ¿qué está pasando? Ahí no le dijera, sacaste los genes de tu padre. No le dije por causa del respeto. Entonces yo creo que usted y yo, hermano, nos preocuparíamos, ¿sí o no? Si nos tuviéramos una llamada de teléfono de la escuela, inmediatamente nos sentáramos con los maestros y dijéramos, explíqueme dónde es donde mi hijo está deficiente, ¿verdad? Por eso el Señor mismo nos manda en su palabra y nos amonesta. Diga conmigo, amonéstame, Padre. Yo quiero que Dios me amoneste. Yo quiero que Dios me amoneste por medio de su palabra, a que crezcamos en gracia y en conocimiento. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Pedro. Y en 2 de Pedro, vayamos al capítulo número 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La palabra griega que aquí encontramos, crecer, se presenta en un significativo, hermano, que es una acción continua. Diga, acción continua. Entonces, nuestro crecimiento espiritual tiene que ser algo continuo. Tiene que ser algo constante. El crecer espiritual es algo que no puede tener un stop, no se puede detener. Muchas personas sí lo detienen. Muchas personas le han puesto un paro al crecimiento espiritual. Y por eso es que tienen graves problemas en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda, hermano, asombrosamente cuántas veces en esta preciosa palabra encontramos la palabra crecer.
crece, crece, crece. Entonces el Dios nuestro Padre Celestial está sumamente preocupado en el cielo, porque las notas que a él le mandan es Pablito, Juanito, Tomasita, María, cualquiera que sea su nombre, póngalo. Y le están mandando, le están enviando notas diciendo, no está creciendo, no está entendiendo, no está teniendo la capacidad del conocimiento espiritual que tú quieres para nosotros. Por eso el Señor nos amonesta, hermano, y nos dice, creced. Dígale al que está a su lado, crezcamos. Él le va a contestar, crece vos, que un buen pucho necesitas. Pucho es bastante, pues, no se me ofenda a nadie. Alguien va a decir, ¿qué es esa palabra? Es una palabra griega del rancho donde yo vengo. Es un pucho, pues, es un montón. El deseo de Dios es que nos mantengamos creciendo en lo espiritual. Y ese crecimiento es en la madurez espiritual. Hasta el día en que usted y yo muramos. No crea de que el crecimiento espiritual se va a terminar el 12 de diciembre. No. El crecer espiritual es algo constante. Alguien de usted tal vez pudiera decir, yo ya estuve suficiente en la iglesia, yo ya leí suficiente la palabra de Dios, yo tengo suficiente conocimiento espiritual. No creo, hermano, que ni uno de nosotros pudiéramos decir, hoy me retiro del cristianismo, porque ya crecí lo suficiente. En este país se llega a ¿qué? A la edad de los 63 o 65 años y la gente se retira, ¿verdad? De trabajar. Pero del caminar en el evangelio cristiano evangélico, hermano, no nos podemos retirar. No podemos decir, hasta aquí pongo el paro y aquí, mire aquí, Señor Dios, ya conmigo ya hiciste lo suficiente, ahora sí yo ya soy capaz de hacerlo todo por mí mismo. No. La palabra de Dios, hermano, es tan real y tan verdadera que si nosotros paramos de crecer, si cesamos un crecimiento espiritual, entonces la relación con Dios también se detiene. Se para esa relación preciosa con Dios. Y si usted es un hombre inteligente, una mujer inteligente, que creo de que en este grupo todos somos inteligentes, extremadamente inteligentes, no vamos a ponerle el paro al crecimiento espiritual. Más hoy que ya tenemos esa noticia que no sabemos si en este año o el otro año. Yo como le digo a Freddy, mira, está bien, lo dijo el apóstol, pero yo soy bastante escéptica, hermano. Dieron fechas, ahora es más cuando, hermano. Tenemos que apresurarnos a decirle a Dios, apresura mi crecimiento espiritual. Que crezca, Señor, en todas esas deficiencias que he tenido hasta el día de hoy. Una de las cosas en las que Él nos manda a crecer es en la gracia. Diga conmigo, gracia. Yo le hablaba a los hermanos hace, no sé si el domingo pasado, que me quedé enseñándoles la clase de intercesión. Es que el Señor quiere, hermano, prosperarnos en la gracia. Quiere que seamos prósperos en su gracia. Porque la gracia es tan, pero necesitada con las relaciones humanas y con Dios. Hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, ya la tenemos hecha. Aunque alguien me diría, no, yo la tengo hecha con la plata. No, espérame, la gracia de lo alto vale más que los millones de dólares de esta tierra. Porque en muchos de los casos, los millones de dólares, dice la palabra de Dios, que el hombre rico tiene amigos mientras su riqueza perdura. Pero la gracia, si tenemos la gracia de lo alto, hermano, comiendo tortilla con sal, alegres en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ya la tenemos hecha con el cielo. Derribando todas las obras de las tinieblas, hermano, porque esa es nuestra verdadera guerra. Nuestra verdadera guerra no es con tu hermano, como Freddy decía. Si tu hermano te ofendió, ponete a cuenta con el hermano. La cuestión es el espíritu que está dominando al hermano. Con ese sí pelea.
No agarres a decirle a tu hermano, es que es tu culpa, te me metes como un pedazo de, ¿cómo le dice usted al banano? Como una cáscara de banano y siento deslizones cada vez que te veo. No es el hermano. Muchos de los casos son los espíritus que manipulan a los hermanos. O a veces decimos, son mis hijos. No. Son las infiltraciones que llegan a las vidas de nuestros hijos, al esposo, o alguna mujer tal vez diría, yo estoy casada con el mismo diablo. No, no lo es así. Es el espíritu que manipula. Y vamos creciendo en gracia con Dios y con los hombres. Y vamos delante de su presencia y decirle, Señor, ya no aguanto con este diablo que me diste como marido. No, te va a decir el Señor, no es el problema él, el problema es el espíritu que lo está dominando. Es el espíritu que se ha infiltrado en su mente, en su corazón. Porque tal vez dejó, hermano, el crecimiento espiritual. Lo más peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer es dejar el crecimiento espiritual. Lo peor que le puede pasar a tu hijo es que tú en el 3er o 4º grado lo saques de la escuela. Ya detuviste su crecimiento. Yo me recuerdo que mi madre siempre se excusaba diciéndome, es que yo solo crucé hasta el 4º grado, porque ella solo llegó hasta el 4º grado y todos sus hermanos se graduaron siendo universitarios. Y ella decía, es que tengo las deficiencias porque no culminé lo que mis otros hermanos sí culminaron. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros en muchos de los casos, hermano, como hijos de Dios. Cuando detenemos, cuando le decimos a Dios, aquí ya aplacé, Señor, ya no quiero ni siquiera ir a verte a la casa, a cantarte cantos. Entonces, hermana Marlene, cantarle cantos a Dios, ese es el crecimiento espiritual. No, espéreme. Esa es una parte, este es el congregarnos, ese es el estar juntos. Esto dice que aquí es donde Él manda vida eterna para nosotros. Estar en su casa es donde Él envía, hermano, de su fresca unción. Él nos convoca aquí porque Él se hace presente. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dice su palabra. Por eso ahí viene nuevamente la unidad. Diga conmigo, unidad. Una persona que no crece en el crecimiento espiritual, hermano, no es una persona unida. Usted se da cuenta con los pequeños. Si usted no les va enseñando el compartir, ellos van creciendo con esa individualidad de decir, esto es mío, es mío, es mío. Pero si desde muy pequeñito usted empieza a enseñarle, no, hijo, tenés que compartir, ahí usted le va enseñando ese crecimiento del compartimiento. Así es. Yo les estoy enseñando a mis hijos ahora. Es decir, hijo, tú tienes que ser unido con tu hermano, aunque no se parezca a ti. Aunque tal vez esté más alto, tal vez un poco más gordito. No es que me cae gordo porque está gordo. No, que no te caiga gordo. Porque está chaparrito, porque está morenito, porque está rubio. Es tu hermano. Está lavado con la misma sangre. Todos somos del mismo Padre, del mismo Padre celestial. Y al mismo Padre, al Padre que yo le preocupo, tú también le preocupas. Al Padre que me está, hermano, amonestando por su palabra, diciéndome, Marlene, crece. Pero a veces somos un poco quejistas y le decimos, Señor, ¿por qué a mí me pedís crecer y a Tomasito no? No, el crecimiento es para todos. Es un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es para todos. Si nos paramos de madurar, no solo estancamos la relación, hermano, con Dios, sino que también empezamos los deslices. Diga conmigo, deslices. Una persona que detiene su crecimiento espiritual empieza con los deslices, sliding backwards, para aquellos que, the ones that only speak English, pues, porque decir, deslices, ¿qué es eso, hermana Marlene? Sliding backwards. Y eso empieza, hermano, porque detuviste tu crecimiento espiritual. Y el Dios del cielo, que todo lo ve, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
el Dios que es santo, real y poderoso, Él sabe cuando sus hijos están teniendo el problema del crecimiento. Tú sabes cuando tus hijos están teniendo un problema de crecimiento, hombre. Tú te das cuenta. Tú como padre de casa te estás dando cuenta. Tú sabes la diferencia. Si tienes 3 hijos, sabes cómo son cada uno de ellos. Conoces sus personalidades, conoces de la manera que actúan, qué te van a responder cuando les decís algo. ¿Sí o no? Lo estoy inventando. Así es Dios, contigo y conmigo. Viene una palabra y Dios sabe, hermano, cómo la hemos aceptado en nuestros corazones, cómo la hemos tomado, si hemos sido un poco, hermano, incrédulos, o si decimos, ay, si esto dice la hermana, porque la hermana no tiene otra cosa que hacer este domingo. Yo quiero ser muy real contigo esta mañana y decirte que tu crecimiento espiritual y el mío es de suma importancia en el cielo. Al cielo le urge que tú crezcas. Es de emergency. Creo que en el cielo se oyen, alguien me va a preguntar después de la predicación, después le contesto, se han de oír las sirenas espirituales en el cielo de la urgencia que hay para que la iglesia de Cristo crezca. ¿Por qué le digo esto? Porque Él no se va a casar con una niña. Él no se va a casar con una que tenga problemas de entendimiento. Él no se va a casar con una que tenga deficiencias de crecimiento. Él viene por una iglesia madura. Él viene, hermano, por una mujer que somos tú y yo. Tú también, hombre, eres parte de la iglesia. Algunos machos mexicanos dicen, no, yo no, hermana Marlene, yo aquí bien macho. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres la novia del Cordero. Aunque te cueste aceptarlo. Yo soy la novia del Cordero. No veo muy emocionados a todos. Algunos con un ojo medio abierto. Crece espiritual, hombre. Algunos como, ay hermana, quizás muy temprano empezó usted a gritar. Apenas me estoy quitando el sueño que di cuando la hermana adoraba. Ahí estabas, dormido estabas. Crezcamos espiritualmente, porque el Señor viene por una iglesia madura. Nos vamos a asombrar, hermano, que aquellos que se creían maduros espirituales, pueda que no se vayan con el Cordero. Porque de tanto conocimiento que quisieron, que creyeron haber tenido, que ya lo conocían todo, que dejaron de ir a la iglesia. Que dejaron de alabar a Dios, porque yo ya te conozco lo suficiente. Porque dejaron, hermano, de perdonar cuando tenían que perdonar. Porque tanto ya era el conocimiento que tenían que decían, ahora yo lo veo así por un lado, además Dios me conoce. Claro que Dios te conoce, así como tú conoces a tus hijos. Claro que Dios te conoce. Anoche que estaba preparando esta enseñanza, cuando mi esposo no estaba, yo le decía al Señor, la falta del crecimiento espiritual deja, hermano, puertas abiertas para la decepción. Gente que está tan decepcionada con el evangelio es porque ellos mismos optaron, porque esto es de decisiones personales. Dice la palabra, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. Tú sabes lo que escoges, yo sé lo que escojo. Y allí mismo, en ese mismo capítulo que leíamos, mire lo que dice el 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, diga conmigo de antemano, para que cuando usted vaya delante del Cristo de la gloria no le diga, a mí nadie me dijo. Sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, hermano, cuando cesamos el crecimiento espiritual, dejamos esta puerta abierta a la decepción.
a ser decepcionados y al irnos alejando, al ir haciendo eso, pues que le decía yo, sliding, backsliding. Y si hablamos un poco de backsliding, ¿qué es un ejemplo de un backsliding? Empezamos con los patrones de pensamientos, de pecado y de duda. Y empezamos a dudar si verdaderamente esto que estamos haciendo es real. Y empieza tan fácil el hombre que detiene su crecimiento espiritual. Le es tan fácil pecar. Le es tan fácil, hermano, la mentira. Le es tan fácil creer las fábulas de hombres mentirosos allá afuera. Le es tan fácil a aquel hombre que cesa el crecimiento espiritual, hermano, hacer cosas que antes ya no hacía. De repente, mire algo tan sencillo, hermano, tan sencillo. No soy una mujer religiosa. Dios y usted lo saben. Yo no soy religiosa. Pero es tan fácil que de repente estás cambiando y decís que estás buscando radios cristianas y te cruzas con las radios del mundo. Y empezás un día a escuchar una canción mundana, después más televisión y más televisión y más televisión, hasta el punto que optamos por quedarnos en la casa a ver los partidos de hombres allá afuera, hermano. Partidos de fútbol, partidos de básquetbol, partidos que no tienen nada que ver con tu crecimiento espiritual. Música que no tiene nada que ver con tu crecimiento espiritual. Nada que ver con nuestra vida espiritual, hermano. Y lo espiritual lo vamos haciendo a un lado. Y lo vamos haciendo a un lado. Y lo vamos haciendo a un lado. Si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, le vamos a creer a cualquier picaflor que se cruza por nuestro camino. Mujeres santas de Dios, escúcheme esto que le voy a decir. Si usted cesa su crecimiento espiritual, el diablo es tan astuto que el Señor lo reprenda en esta mañana, que cualquiera que se cruce por tu camino te va a empezar a tirar flores. Y te vas a olvidar que tú eres una hija de Dios. Y le vas a andar creyendo a cualquiera. Y el primero que te diga que te quiere, tú le vas a creer. ¡Auch! Se terminaron los amenes. Te va a empezar a hablar al oído y te va a gustar lo que te está diciendo. Porque te crees tan madurita y te crees tan crecidita que decís, esto no me va a dañar. Peligro. Peligro. Y es un peligro fatal que hermano, esto le ha funcionado al diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Si alguien está dormido a tu lado, pegale un codazo y decirle, te conviene que crezcas, que te dormís en los cultos. La palabra de Dios es la que nos trae el crecimiento, hermano. El problema de muchos cristianos es que solo se quedaron en lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. En 2:2. Desead como niños recién nacidos. Aquí vemos a Elijah, al pequeñito de Johanna. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ahorita, en la vida de Elijah, lo único que él sabe es mamar y dormir, ir al baño y llorar. Pero más importante para Elijah es que su mami le tenga su lechita bien calientita ahí guardada en su pechito. Y cuando él dice hambre, mami tiene que sacarle su lechita. Así nos manda el Señor. Dice la palabra de Dios. Por tanto, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis.
problema que ha habido en muchos cristianos, hermano, en muchos, es que solo se quedaron en el crecimiento de la salvación. Ahí cesaron su crecimiento. Y el Señor nos manda que crezcamos, hermano, en todo. Crezcamos en bondad, crezcamos en gracia, crezcamos en sabiduría. Dice que Jesús crecía en todo, diga conmigo, en todo. Pero mucha gente, hermano, dice: yo ya crecí lo suficiente, yo ya soy salvo y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, y a mí la palabra de Dios dice que yo no puedo perder la salvación. Hay por ciertas cosas que sí se pueden perder. Y una de las cosas tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando detenemos el crecimiento espiritual, al primero al que empezamos a ofender es al Espíritu Santo de Dios. Ya no nos importa si Él nos redarguye. Ya no nos importa, hermano. Dicho sea de paso, se empieza a endurecer tanto el corazón del hombre que aunque uno, hermano, los agarre a microfonazos o a batazos, decirle: lo que estás haciendo está mal, vas para un rumbo, vas para un hoyo. Ahí están, mire. Yo sé. Y en ese yo sé no se cambia la postura. Y el Dios del cielo está diciendo: crece. Están mandando aquí los maestros reportes que estás teniendo problemas de entendimiento. ¿Acaso no le mandan a decir a usted de la escuela? ¿Verdad? Si su niño está así todo el día, como decimos en inglés, la land. A mí me pasaba eso, hermano, pajareando en la escuela. La maestra desgaleándose, dándome la clase, yo. Y me decían: allá, la que está más despierta, porque parecía la más despierta. Con los ojos bien abiertos, pero puestos en el cielo, en el techo, viendo nada. Y cuando la maestra me decía, yo: ¿ah? ¿Quién? ¿Yo? Así somos nosotros espiritualmente hablando. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y te dice: hey, ¿en qué estás pensando? ¿O en quién estás pensando? Hay los hombres bien casados con sus mujeres, bien amantes en las casas, preciosas, manteniendo su casa limpia, porque la hermana Marlene les enseña el día jueves, manteniendo ahí a sus hijos bien limpiecitos, la ropa de su marido bien ordenada, y aquel pensando en otra. Y el Espíritu Santo: hey, tú que estás en la alabanza, hey, tú que sirves en el diaconado, hey, tú que eres maestro de mis niños, ¿por qué piensas en otra mujer? Ahí está el servidor del cielo diciendo: no, Señor, no estoy pensando en otra. Y el Dios que todo lo sabe, el Dios todopoderoso que todo lo escucha, dice: has detenido tu crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual, hermano, todavía nos redarguye. ¿A cuántos de nosotros, levante la mano, al que todavía nos redarguye su Santo Espíritu? Espero en Dios que todos levantemos la mano. El problema es que muchos se han quedado en el crecimiento solo de la salvación. Soy salvo y eso es lo único que yo necesito saber. Lo que yo quiero ser librado, de lo que yo quiero ser librado, hermana Marlene, es del infierno. En el cielo hay posiciones, hay lugares. En el cielo está el lugar específico donde va a estar la esposa del Cordero, donde va a estar la que se va a casar con él. Él no se va a casar con una que solo es salva. Hermano, si usted es salvo, la persona iba al cielo, pero qué tremendo haber esperado tanto para solo ir al cielo y no casarme con el Cordero. No ser parte de su esposa, la que él se preparó para sí mismo. Por eso se llama preparación. Por eso se llama, hermano, este crecimiento espiritual. Ahora la pregunta sería: ¿cómo sabemos, hermana Marlene, que estamos creciendo?
si estamos creciendo espiritual o no. Fíjense de que a diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no puede ser tangiblemente medida. No puedo agarrar, hermano, a una cinta de medir y medirte. Meterte a sería precioso, hermano, tener una cinta y decirte cada 15 días, vamos todos a la medida espiritual, ¿va? Yo creo que cada 15 días se llenara la iglesia, aleluya, gloria a Dios por eso. Pusiéramos ahí el rótulo, hoy vamos a medirte tu estatura espiritual. Todos viniéramos, ¿sí o no? Algunos dijeran, yo ese día ni me acerco, hermana Marlene. No, hombre, ese día yo pongo excusa, caí enferma y estuve hospitalizada. Ni mencionen mi nombre ese día de la medidura espiritual. Hermano, yo sí quisiera que me estuvieran midiendo cada 15 días. O usted no lo hace con sus niños. Cuando ellos iban creciendo, no les ponía unas linitas ahí y le iba diciendo, vení pequeño retoño, voy a ver qué tanto has crecido, a ver si vas a dar la altura de tu madre y no te quedes chaparro como tu padre. Y lo empezás a medir y lo empezás a medir, ¿verdad? Y lo medí, ay, ya creció otro centímetro, ya está creciendo, mi precioso. ¿Verdad? O usted le dice a su hija, juega básquetbol para que crezcas. A diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual no puede ser medido. No puede el pastor tener hay una cinta simétrica para medirte. Yo usara de las más grandes, porque él es misericordioso, él usara de la exacta. Yo sacara la más grandota para medirte. Yo te diría, te falta mucho todavía. Él sacara ahí la que tiene que ir, te dijera, hijo, estás creciendo. Yo no. Yo te dijera, te falta un pucho, como decimos en mi país. Entonces, a diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no la podemos medir con nuestros ojos humanos. No hay medida, ni tampoco puede ser evaluada. Y aquí esto lo puse así como que lo quería poner y no lo quería poner, pero sentía del Señor ponerla. No puede ser evaluada tampoco la medida espiritual por cuántas veces vamos a la iglesia. Unos dijeron, Eureka, ya decía yo, no tengo que estar metido en la iglesia. Espérame. No corras tan rápido a ese crecimiento espiritual. No puede ser tampoco evaluada. Porque hay gente que va a la iglesia 7 días a la semana y no crece. Solo hace acto de presencia. Solo para que lo vean y digan, uy, aquel sí tiene un crecimiento espiritual especial. No. Para ver que tanto vamos captando esto del crecimiento espiritual, aunque ir a la iglesia es de suma importancia, lo es, porque es ahí, como yo le decía a usted al principio, es donde Dios manda, hermano, de su preciosa presencia, nos manda de su fresca unción. Aquí juntos, dice, juntos unánimes cantamos a Dios y alabamos. David decía, yo me alegro juntamente con aquellos que vamos a la casa de Dios, que vamos a cantarle, a glorificarle, a exaltarle, a darle a Él tributos de alabanza. Nuestro genuino crecimiento espiritual es determinado por la relación que tú tienes con Dios. Pero te voy a explicar un poco eso. ¿Qué tanta relación tú verdaderamente tienes con Dios? Para que usted se suba a la balanza espiritual, se pese en esa pesa espiritual de Dios. Porque Joana no me va a dejar mentir, cuando vaya a sus citas de doctor, el doctor le empieza a chequear a su bebé. Y una de las cosas que el doctor hace es desnudar al chiquito y subirlo en una balanza, ¿sí o no? Y te lo pesan. Empiezan a evaluar el peso. Y ahí sale la verdad. Si está comiendo mucho y se está poniendo muy gordito, o si no le están dando suficiente comida y no ha aumentado peso. Entonces, para saber, hermano, nuestro crecimiento espiritual es lo mismo. Dios tiene una balanza. Y alguien me preguntará, ¿ya la vio? No. Pero Dios tiene una balanza. Y al Dios del cielo le gusta el peso exacto.
A Él no le gusta la falsedad. Él cuando dice, te voy a subir a esa balanza. Y sabes, hermano, cuando se empiezan a ver si te han subido en esa balanza, cuando el Espíritu te dice, perdona. Cuando el Espíritu te dice, no mientas. Cuando el Espíritu te dice, sé honesto. Ahí el Señor cada vez, a cada visita espiritual, nos suben a la balanza. Y ahí la balanza, mire, hasta truenan. Conmigo han tronado muchas veces. Y yo le digo, Espíritu, mejor bájame de esta balanza. Porque es la balanza más incorrecta que yo conozco. A veces mi vida, mi propia vida. De cuando el Señor me dice, tienes que saber perdonar a los que te ofenden. ¡Wow! Qué fácil es decirlo. Yo le digo a las mujeres, pero qué difícil es vivirlo. Ahí es donde mi balanza truena, hermano. A los hijos se les dice la palabra, sed obedientes con tus padres. Español e inglés estoy hablando. Sean obedientes con sus padres. No, pero es que Señor, tú no sabes cómo son ellos. La palabra de Dios no dice, dame la explicación cómo son ellos. Tan solo nos manda a poner por obra lo que Él nos dice. Y ahí es donde está, esa es la balanza espiritual a la que yo le digo. Cada vez que vamos al chequeo espiritual, hermano, y él dice, quiero ver cómo estás, cómo está tu crecimiento. Porque hermanos, decimos, mira Señor, todos los días voy a la iglesia y me están saliendo músculos espirituales, amén, aleluya, gloria a Dios. Y cada vez que nos hacen, amén, aquí en victoria, aleluya, hermana. Y cuando viene la prueba, deficiencias espirituales. Cuando viene la prueba, hermano, estamos flacos. Quisiéramos estar flacos literalmente. Pero la mayoría del cristiano anda, hermano, raquítico espiritual. Y cuando Dios dice, te voy a chequear tu crecimiento espiritual. A mí me probaba el Señor tanto en ese crecimiento espiritual. Yo le conté a usted. Mi pastor ese día ni predicó nada que tuviera que ver con las finanzas. Y su Santo Espíritu empezó a redarguirme. Yo tenía una cuenta personal que se llama 401k, que es el ahorro que uno hace. Y mire, yo le he contado a usted por muchos años, metía, hermano. Ahí estaba abonando esa cuenta por los planes de mi futuro que yo tenía, planes muy personales. Y de repente el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, esa cuenta tan saludable que tenés del 401k, me dijo, ¿me la das? Y yo dije, uy, aquí hay confusión de canal. Al hermano que está al lado mío, a él están pidiendo. O tal vez a mi hermana, y el Señor, a ti. Yo dije, el Señor ni sabe que yo tengo el 401k. Ni sabe cuánto tengo yo en esa cuenta. Hermano, ni mi familia sabía. Solo mis ojos veían lo que veía ahí. Y el Dios del cielo que todo lo ve. Y me decía, ¿me la das? Y yo, no. ¿Y sabe lo que me dijo? Para el viernes de esta semana la das. Que nadie sepa. Y hay veces, hermano, uno cuando da, quiere poner en el sobre Marlene Cisneros cierta cantidad. Y el Señor habló a mi corazón así tan específico, me dijo, ni pongas tu nombre. ¿Cómo no vas a ver, mi pastor, que fui yo la que di todo ese dinero? Aparte me lo pedís todo y ahora no vas a ver nadie que yo te lo di. Hermano, y fui, llamé y me mandaron por UPS, me mandaron de overnight. El día siguiente yo ya tenía ese dinero. Y lo llevo. Y me recuerdo como si fue ayer. Al agarrar el sobre y lo puse en el alfolí. Al irse, ya usted ya sabe esta historia. Al irse me dijo, ahí está tu siembra de tu matrimonio. ¡No! Si yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar. ¿En qué planes estás, Señor, que me pides lo que tanto he trabajado para casarme, que es algo que no quiero hacer? Y él hablaba en mi corazón y me decía, esa es la siembra por el matrimonio que he tenido, que he preparado para ti.
Y el hermano, me acuerdo, es un hermano salvadoreño que cada vez que pasaba con el alfolí, pasaba cantando y diciéndote yo, hermano Dago, devuélvame mi sobre. No quiero ese tipo de plan para mi vida. Y cabal, hermano, a los 2 años yo estaba diciendo un amén, aleluya, aceptando al que es mi esposo. Pero lo más tremendo de esto es que, gloria a Dios, a Él sea toda la gloria, hermano. Es que cuando te suben a esa balanza y el Señor te dice, dame, lo primero que empiezas a decir es, no, esto no va conmigo. Yo te puedo creer lo de la salvación, yo te puedo creer de que te acepto, te creo, Señor, creo que tú eres el que pagó el precio en aquella cruz por mí. Y después del pedirte, te empieza a pedir tu tiempo. Te empieza a pedir, hermano, que inviertas en la búsqueda con Él, de la intimación con Él. Sí, yo soy muy dada a decirle a mi esposo, papi, métete con el Señor. Métete con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos conviene. Nos conviene. A usted también le conviene. Su crecimiento espiritual tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios. Que cuando la vida te confronte con situaciones tan adversas, ahí se va a ver cuál es verdaderamente tu crecimiento espiritual. ¿Cómo tomas lo que se cruza por tu camino? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar las manos y vas a decir, ya decía yo, esto del evangelio es pura mentira? Dios no está ni conmigo. No has estado conmigo. Y ahí empieza. Y esos son los reportes que llegan al cielo. Porque cuando usted y yo experimentamos este primer paso, el primer paso a ver, voy a hablarles nada más solo de 2 por causa del tiempo. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente? La conciencia del pecado y de la debilidad se acrecenta en nosotros. Se acrecenta. Así como vas creciendo en ese crecimiento espiritual, estás consciente del pecado. Y no estás consciente del pecado de los que los otros andan haciendo, estás consciente del pecado que tú estás a punto de cometer. Hermano, porque el que se cree muy espiritual, este es otro tema, pero el que se cree muy espiritual siempre anda apuntando. Y siempre anda diciendo, uy, es que aquel anda así, uy, es que aquel anda así. Ese no es crecimiento espiritual. Eso yo le llamo ponededo. Eso yo le llamo quejisto. Eso yo le llamo bocón. Porque el crecimiento espiritual te hace a ti, me hace a mí, a verme a mí primero y decir, oh, Padre de la gloria, esto que estoy a punto de hacer me lleva por un mal camino. Crecimiento espiritual nos hace sensibles, o mejor decir, más sensibles a la convicción del Espíritu Santo de Dios. Lo que antes considerábamos como pensamientos aceptables, actitudes aceptables, o cierto tipo de prácticas, al ir creciendo espiritual nos vamos dando cuenta que son pecado. Ciertas prácticas que antes hacíamos, al ir creciendo con la intimidad con Dios, el Espíritu Santo te va diciendo, eso que haces no me agrada. De la manera como te conduces no me agrada. De la manera como contestas no me agrada. Y entonces te vas dando cuenta que ciertas actitudes ofenden al Espíritu Santo de Dios. Al que dice, hermano, la palabra de Dios, hijitos, ten cuidado cómo te conduces, porque en una de esas podés entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y sabe, hermano, que cuando nos habla de eso, dice que Él es el sello que tú y yo tenemos cuando el Cristo de la gloria venga. Y
tú no quieres tener entristecido al Espíritu Santo de Dios en ti, o yo no lo quiero tener entristecido, cuando mire, ta, 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 suene la trompeta. Porque dice que sonará aquella trompeta. Y si en una de esas de cambios nos hemos acostumbrado tanto a tener entristecido al Espíritu Santo y ya no sentimos la convicción, el redarguir de Él, no vamos a escuchar el sonar de la trompeta. ¿Sabes de que esto que el Señor le habló al apóstol hace 2 meses es el inicio del sonar de la trompeta? Aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Este es un buen inicio, este es un buen domingo para ir delante de Dios y decirle: Señor, me he dado cuenta que yo estaba deteniendo mi crecimiento espiritual. Me he dado cuenta, Señor, que le puse un paro a lo que tú estabas haciendo conmigo, a lo que tu palabra me muestra que tú pides de mí. ¿Ya se me aburrió? Ahí lo veo así como todo aburrido. Entonces, lo que antes conocíamos como pensamientos aceptables, actitudes aceptables o cierto tipo de prácticas, al ir creciendo, hermano, espiritualmente, estas empiezan a ser más claras y las vemos que son actitudes pecaminosas, reacciones no agradables delante de Dios. A la luz de la palabra, vaya conmigo al libro de Efesios, busque ahí el capítulo número 5. Porque antes, en el 8, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que cuando tú y yo, hermano, vamos creciendo espiritualmente, nos vamos dando cuenta que lo que el enemigo antes, como el enemigo antes nos tenía agarrados de algo, tal vez la mentira, tal vez el chisme, tal vez la hipocresía, tal vez el levantar falso testimonio, tal vez el ser un poco haragán espiritual. Nadie se ofenda, solo estoy enseñando para poner esa figura ahí delante de usted. Cuando todo eso que el enemigo antes tenía, he had a hold of us, estaba arraigado aquello en nosotros, pues, que aunque se nos predicara, que aunque se nos dijera, lo veíamos, es normal, yo sé dejarlo. Hermano, yo conozco de personas que, mire, las veo fumar y me dicen, cuando yo quiero lo dejo. Es una atadura. Personas que hacen cosas que me dicen, está bien, cuando yo quiero lo dejo. Cuando tú vas creciendo espiritualmente, te vas dando cuenta que hay ciertas cosas, como lo dice acá en el libro de Efesios, que ciertas actitudes son pecaminosas. Porque antes éramos de las tinieblas, ahora ya cada vez nos acercamos más a la luz, vamos viendo, hermano, cada vez nos acercamos más a Dios, estamos viendo y decimos, wow, sí que estoy chuca delante de Dios. ¿Sí entiende el arameo? Sí que estoy sucia delante de Dios. Y te acercas más y más a esa luz, hermano, tan preciosa de Dios, que al verte decís, wow, de la manera como yo me conduzco, de la manera que yo contesto. Yo le decía a las hermanas ahora, hermano, y gracias a Dios les decía a las hermanas, no me conocieron ustedes hace 12, 13 años atrás. Conductas, hermano. La gente me hablaba, me les quedaba viendo, me daba la vuelta y las dejaba con la palabra en la boca. El Señor ha ido diciéndome, crece espiritualmente, Marlene. Y ahora, mire, me quedo ahí, escuchándolo y diciendo, amén, aleluya. Digo, Señor, por lo menos ya esa etapa de mi vida ya la pasé. Porque
porque era bien dada, hermano, a dejar a la gente con la palabra en la boca. Ya no lo hago. Pero hay cosas que todavía las hago. Usted también, no se quede ahí calladito. Solo diciendo, ay, hermano. Ahí calladito, usted dice que aquí calladito me veo más bonito, hermana Marlene. Conscientes de lo que entristece al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú todavía estás consciente de lo que entristece al Espíritu Santo de Dios en tu vida? No me conteste. Muy rápido me va a decir amén. Muy rápido me va a decir amén. Porque si estamos conscientes de lo que entristece al Espíritu Santo de Dios, entonces quiere decir de que sí estamos creciendo espiritualmente. Pero si hacemos cosas, ella no nos redarguye, es otra alerta. Que necesitas regresar a la escuela espiritual. Necesitas regresar a tus pequeños al colegio. Y hoy como madre espiritual les digo a mis hijos que ya tenían muchas faltas y por tantas faltas ya me les pusieron de decirle, regresa a la escuela espiritual. Regresa, como dice el libro de Isaías, del camino donde tú mismo te apartaste. Regresa a la senda antigua, que es a la comunión con tu Dios, que es a la comunión con el precioso Espíritu Santo de Dios que te redarguye, que te habla a tiempo y fuera de tiempo, que vas a entender, hermano, que no es de hablar de las personas, de las otras personas, sino que se trata de la relación de Dios contigo. Lo que Él quiere hacer es contigo. Ay, no, es que usted no sabe, hermana Marlene, el trabajo es con mi esposo. Esa es otra cuestión. Que Dios trabaje con él. Y ahí es donde tú aprendes a entregarle a Dios a las personas. Y tú dices, no, prefiero que trabaje con mi esposo primero porque él es la piedra de tropiezo que está en mi camino. Tal vez él piense igual que tú, de ti. Tal vez, hermano, porque no sabemos. Vemos a las demás personas y juzgamos. Tal vez las demás personas se sienten de la misma manera hacia nosotros. Entonces, crecemos, hermano, en esa conciencia de lo que entristece al Espíritu Santo de Dios. Y de inmediato confesamos y somos prontos para apartarnos con un genuino arrepentimiento. Esa es una gran diferencia del arrepentirnos y decir, sí, me arrepiento por esto. La diferencia es que nos arrepintamos y nos apartemos. Y nos apartemos genuinamente. Crecimiento en la madurez espiritual también nos trae el reconocimiento de nuestras flaquezas. De nuestras flaquezas. No de las flaquezas de los que están alrededor de nosotros. No de que, ay, es que porque mi jefe es así, yo soy así. No. Te digo y te lo vuelvo a repetir, esto es personal y es un reconocimiento de nuestras flaquezas y de un más alto entendimiento de por qué nos sentimos, que por qué hacemos o por qué contestamos de ciertas formas. Es donde nos hacemos lo que yo le llamo un autoanálisis, decir, ¿por qué es que yo actúo de esta forma? ¿Por qué es que yo le contesto hacia mis padres? ¿O porque yo me conduzco así con mi esposo? ¿O porque soy así con mis líderes? ¿O mi jefe? Allí es donde el Espíritu Santo empieza a confrontarte contigo mismo. Es donde, como dice el apóstol Pablo, ahí se te pone el espejo. Porque en ese espejo estás viendo a otra persona, te estás viendo a ti. Es donde el Espíritu Santo te pone el espejo espiritual y te dice, mira cómo eres. Y empieza, hermano, aquella película y te empiezas a acordar cómo contestaste, cómo actuaste, lo que dijiste, lo que hiciste, tu comportamiento. ¿No te ha pasado? A mí muy seguido. Y esa es una de las facetas donde el Espíritu Santo empieza a ponerte ahí el espejo. Y lo más precioso en él es que él te dice, no lo hagas más, apártate de ese comportamiento. Este conocimiento de sí mismo nos ayuda a apuntar nuestras propias debilidades. Eso es un crecimiento espiritual.
donde el Señor te empieza a mostrar a ti. Y ya no ves, hermano, de adentro hacia afuera, sino que empiezas a ver de afuera hacia adentro. Yo le decía a las hermanas hace unos jueves, le das vuelta a tus ojos pues y ves hacia adentro. Y ya no andas así viendo. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos cuidado a querer quitar la paja del ojo ajeno, sin ver la viga que cargamos, hermano. Esto tiene que ver mucho con el crecimiento espiritual. ¿Te ofenden? Perdona. Ay, hermana, tanta ofensa. 70 veces 7. 70 veces 7. Tanto así. Espérame, el Señor ya viene pronto. Y Él viene por una iglesia madura. Una iglesia que se pueda parar delante de su presencia y decirle, Señor, no ha sido fácil ese trabajo. Me han demolido. Porque tú sabes, hermano, que al profeta se le dijo, ve a la casa del alfarero. Eso es lo que el Señor hizo contigo hoy esta mañana. Te trajo a la casa del alfarero. Y nunca ibas a saber tú de que aquí hoy te iban a esculptar. ¿Sabes lo que es una esculptar? Te iban a deshacer. Él te iba a tomar en sus manos y te iba a decir, lo que tú crees que para ti funciona, para mí no. Por eso Él le dijo, ve a la casa del alfarero. Y cuando tú dejas que el Señor te tome en sus manos, te empieza a deshacer. Empieza a deshacer tu manera de actuar, tu manera de conducirte. Y lo más tremendo, los patrones de pensamientos que tenemos, hermano, que causan tanto problema en la mente humana. De la manera que pensamos que una de las cosas que nos causa problemas es así soy yo y qué. De esta manera pienso yo y a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Pero el Señor, hermano, que es tan perfecto, te dice, hoy vas a ir a la casa del alfarero. Hoy voy a tomar tu vasija y te voy a decir que te voy a deshacer, porque voy a empezar en ti un nuevo crecimiento espiritual. Voy a empezar en ti una nueva forma de vivir. Entonces, hermano, la importancia de pedirle a Dios. Rapidito, otro punto de saber el crecimiento espiritual es ver las cosas con la perspectiva divina, con los ojos de Dios. Un hombre o una mujer que se deja el crecimiento espiritual ya no empieza a ver las cosas con una perspectiva divina. Ya todo lo empieza a ver con el modo humano, que todo lo hacen para dañarme, que solo a mí me llueve. Pero cuando tenés volviste a la escuela del crecimiento, empezás a ver las cosas con la perspectiva divina y empezás a decir, esto es por algo. Esto es porque Dios tiene planes para mi vida. Esto es porque Él tiene un proyecto perfecto para mí. Hermano, puede estar lloviendo y tú sin paraguas y mojándote, lloviendo sobre mojado, como mi mamá decía. Yo le decía, mamá, ese concepto nunca, y hasta la fecha ni lo entiendo. Lloviendo sobre mojado quiere decir que no para pues y sigue, llueve, 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 llueve. Y tú con la perspectiva divina, te va a llover y vas a decir, pero un día de estos va a salir ese arcoíris que me da la promesa, que dice Dios que el arcoíris Él lo ha dejado para promesa de nosotros y que esta vida no se va a inundar. Por eso tenemos la promesa. Usted sabe de que el arcoíris es una promesa. Yo cada vez que veo un arcoíris y digo, esa es mi promesa. Esa es promesa mía. Porque Él lo dijo en el antiguo pacto, cuando Él mandó la inundación. Y dijo, ahora yo prometo por mí mismo que nunca más inundaré la tierra con agua. Entonces, aunque tú sientas que las aguas te están anegando, recuérdate y di, no me voy a hundir. No me voy a hundir. Esta es una perspectiva divina.
Y mirabas estar cloc, 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 y los enemigos de tu alma diciéndote y queriéndote hundir más. Y tú vas a decir: sé que vas a mandarme un salvavidas, Señor. Sé que vas a mandarme la ayuda divina. Sé que tú eres mi protector. Y ahí está la perspectiva divina, hermano. Y los enemigos de tu alma gritándote y diciéndote: ya deja ese mentado crecimiento espiritual. Y ahí es donde tú empiezas a callar las voces: fuera de mi mente, voz negativa. No tenés parte ni suerte en mi mente. No tenés parte ni suerte en mis emociones. No podés controlarme. Hay veces, hermano, nos vienen una de cosas porque Dios quiere controlar tus emociones. A mi esposo le dijeron esto. Ya con esto voy terminando. Esta hermana que dice que Dios le dijo que él era mi esposo años atrás, va y le dice: mire, Pastor Freddy, pero sí le voy a decir, le dice, que es como una yegua indomable. Imagínese, hermano. Como de las yeguas de Faraón me he comparado. Y así estamos, hay veces, indomable las cosas que se vienen a nuestro camino. Y Dios lo único que quiere hacer es moldear tu carácter. Moldeártelo. No, pero bueno, te van a volver a pasar por la misma. Hasta que ese carácter, cuando ya vuelva a llover y te vuelva, y digas: está bien. Los enemigos van a decir: ¿cómo que está bien? Si era indomable. Gritaba por todo, renegaba por todo, pataleaba por todo. Y ahora estás creciendo. Estás teniendo un crecimiento espiritual. Y estás viendo las cosas con la perspectiva divina. Vienen tribulaciones y tú dices: por algo el Señor las manda. Porque me cae bien tener un pequeño catarro. Porque los catarros, yo le decía a una hermana, que los catarros nos hacen que todo se nos sacuda cuando estornudamos, ¿sí o no? ¡Achú! Y hay unas que le hacen. Necesitamos que hagan unos catarros fuertes para que todo se les sacude, hermano. Mire, cuando yo tengo catarro, usted se da cuenta, porque de estornudo que hasta muevo las sillas, hermano. Sí. Así vienen, hay veces a nuestra vida cosas como torbellinos, una tras otra, y tú ahí, templado, permaneces firme. ¿Por qué? Porque estás viendo las cosas con la perspectiva divina. Y tú empiezas a decir: esto está aconteciendo porque esta es una escuela para mí. Esto me conviene. Y ahí los enemigos de tu alma: ¿cómo te conviene? Ya escuchaste a la hermana Marlene y ella te lavó el coco. Sí, para eso estoy aquí. Para hacerte saber que necesitamos volcar nuestra mirada y decir: Señor, ayúdame a que yo pueda ver todo esto con una perspectiva divina. Que las emociones se encajen con la perspectiva divina. ¿Tú crees que el Señor se quiere casar? Él ya viene pronto, hermano. Con aquella que está: ay, no, ella dice eso, pero yo no. A él no le gustan las chismosas. A él no le gusta una mujer jactanciosa. A él le gusta una mujer humilde, sencilla de corazón, que le diga: amado mío, tú sabes lo que estás haciendo. Así somos nosotros con los esposos, ¿va? Aleluya. Nadie dijo amén. Decirle: sí, papacito, vos sabes lo que estás haciendo. ¿Qué? Mentira. ¿Por qué me decís eso a mí? A la sierva de Dios. Y Dios dice: ya, tranquila, yegua de Faraón. Tú también, hombre. Porque hay veces, hermano, es que el Señor dice: otra vez a la escuela, déjame trabajar en ti este crecimiento espiritual. Que así como los niños, y yo le traje a usted y le mostré que Jesús crecía. Si Él, siendo el Hijo de Dios, aceptó ese crecimiento, ¿cuánto más tú y yo? De ese crecimiento que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti.
Buen Dios que estás en gloria, yo le he dado tu palabra a tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Y cuando tú, Señor, empiezas a moldear nuestros pensamientos, vemos los problemas, el dolor, las angustias. Ya no las vemos por medio de nuestros ojos, sino que las vemos por medio de tus ojos, Señor Jesús. Ya no vemos como que si tú la traes contra nosotros, sino que podemos decirte gracias, Señor Jesús, porque tú estás por nosotros. Podemos decir, Señor amado, que lo que antes era agradable para nosotros, pensamientos errados, actitudes erradas, al ir creciendo en tu conocimiento, en tu sabiduría, entonces nosotros, Señor, podemos decir que ese tipo de pensamientos que antes nos atraían, hoy, Señor amado, lo despreciamos. Ya no queremos ser más de esa manera. Saber cuando estás triste en nosotros, Espíritu Santo de Dios, habla con el Señor. Es una buena hora. Habla con Dios. Si tú te habías alejado del crecimiento espiritual, hoy te trajeron a la casa del alfarero para apuntarte nuevamente en tus clases. Habla con Dios. Tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo has caminado hasta el día de hoy. Tú sabes si eres indiferente. Tú sabes si tienes otras prioridades en tu mente y que todo lo demás es más importante. Tú lo sabes. Yo no tengo que recordártelo desde este lugar. Tú sabes si tus ocupaciones tienen una prioridad más alta en tu agenda que la prioridad de tu vida espiritual. Busca a Dios, pueblo santo. Busca a Dios. Porque ya no hay tiempo que perder. Tus hijos, tus hijas, tu pareja, tu esposo, tu esposa. Tal vez para tu mente, para ti, sea lo más importante. Déjame que te diga que es algo muy bueno. Pero lo que tiene que tomar suma importancia en tu vida es Dios. Es tu vida espiritual.